Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del pintor español Francisco de Goya. Dice, la fantasía aislada de la razón solo produce monstruos. ¿Qué pasa en los litigantes? Lo que hago no es por celos ni por despecho, es por tratar de salvarle la vida a ella. Estamos dispuestos a defender nuestras propias creencias. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Cristal, tú eres la demandante de este caso. Sí, señora. Explícame quién es Abraham y Rosa, por qué los demandas y qué pides para que se resuelva este problema. Buenas tardes, doctora. Rosa es mi esposa y Abraham es ahora el acompañante de ella. ¿Cómo que el acompañante? ¿Qué significa el acompañante? Hace menos de 8 meses lo conoció y se ha transformado en la persona que es ahora. Déjeme explicar. Porque ella no era así. Para ella no nada, lucía así. Para nada. Tú sabes que a mí me gusta estar así. Discúlpame, por favor. Un momentito. Yo traje evidencias de cómo ella era hace 8 meses. Una persona totalmente distinta a lo que ven ahora. Déjame ver la evidencia de cómo ella lucía antes de esto, señor director. Esta era ella hace 8 meses. Esa es ella hace 8 meses. Ok. Aquí también. Así era ella. Ok. Así era. Y ustedes Así están... era. Así era. No hablen. Y ustedes están legalmente casadas. Sí, señora. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. Ok. Ahora explícame. Yo vine aquí a demandarlos a ellos la razón por la que teníamos $10,000 en mi cuenta, la que yo trabajé, para invertirla en las dos. Okay. O sea, el dinero de la cuenta Era mío, yo lo lo trabajé. depositaste. Era de las dos. Tú. Sí, señora. Salió de Era tu de las sudor, dos. Sí, de de tu mi trabajo. sudor. Ok. De tú estar bailando. Ella se lo dio completamente a él. Ese Déjame dinero lo retiró de la cuenta y se lo entregó pasó a él completamente. ¿Para qué? Para comprar un carro fúnebre. Un carro fúnebre. También hay evidencias del carro. Pero, ¿compraron un carro Un fúnebre? carro fúnebre, doctora. Déjeme ver el carro fúnebre, señor director. Pero del año de la guácara, ¿no? No sé ni de qué año es esto. Bueno, ¿y cuál es el propósito del carro fúnebre? Irse a Pensilvania, montarlo en un barco e irse los dos. ¿A Transilvania? Sí, I don't know. Déjeme explicarle, doctora. Discúlpeme. Yo a ella la conocí en Las Vegas, bailando. Nos hicimos muy buenas amigas y llegamos a una relación en la cual estábamos enamoradas. Yo estoy enamorada de ella todavía. Yo a ella la adoro con mi corazón. Yo, por mis bailes, porque yo trabajaba de noche para sostenerla a ella, llegamos a pelear. Desnuda en un palo, yo esperando a las 4 de la mañana. Pero, baby, estaba solo contigo y me gustan las mujeres. Baby nada, este es mi baby. Baby mía. No tuyo. Déjeme seguirle Mine. la situación. Ok. Llegó un caso de una noche que yo llegué al apartamento. La niña no me abría la puerta. Mi niña, ¿qué le pasa? Como 2 horas que yo estaba en la casa y no me abría la puerta. La laqueo yo cuando la encuentro a ella con todas las pepas, medicamentos habidos y por haber y cortada. ¿Qué fue mi reacción? No, es indescriptible, por tu culpa. porque solo fui a agarrar un teléfono 911, oh my God, auxilio, Pero, no puedo. un intento de suicidio. Un intento de suicidio, y no Ok. ha sido el primero. Ok. Desde ahí la diagnosticaron con problemas de bipolaridad. Ok. La mandaron al psiquiatra, yo le pagué tratamiento, seguimos juntas hasta que otro bajón pasó. ¿Qué pasó? Ya no me quería abrir la puerta, ya se encerró en el baño, me dio miedo que se ahorcara, me dio miedo de todo. Le propuse que dejáramos ese apartamento y que nos mudáramos acá a Miami a mejorar la relación, yo no seguir trabajando, más bailando. Hace 1 año, llegué aquí, hace 8 meses, ella conoció a este tipo. ¿A quién lo conoció? A Abraham. No sé ni a dónde lo conoció, ni cómo lo conoció. Se desaparecía ya por días. Llegó con tatuajes. Oh, yo, qué lindos.
A 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya se llenó. Ella le puede demostrar todo el cuerpo cómo está llena. De a partir Bueno, doctora, pero eso te yo importa. lo hice Pero eso te importa. porque me gusta. Pero por, ¿de qué? por Si no la cubrirme estás ayudando, mis la marcas, estás ayudando, la estás todas las ayudando. cosas que La yo marca de las tenía. cortadas que te hacías tú. Sí. Por Ella eso le le puede hice los enseñar tatuajes, por para qué, taparlos. pero le estás ayudando ahora, no. Desde que está con él, no toma medicamentos. Tengo miedo de que le vuelva a pasar algo. Ok, perfecto. Quiere ser su dueña. Muy No bien. es de ser dueña, es que la quiero ver mejor. Ok. ¿Cómo respondes? Tú, Rosa. Bueno, yo Tú- lo que quiero es el divorcio. Ven acá, ven. Yo lo que quiero es el divorcio. Yo no quiero estar más nada con ella. ¿Por qué? Porque no me siento feliz con ella. No soy la misma persona que yo era con ella. Yo estoy bien con él, él me hace sentir mejor que ella. No te Yo da el no quiero medicamento, no te volver quiere. con ella. Ya. Dime Yo viví una a ver, vida a ver, bien a ver, difícil. dime una cosa. A ver, enséñame tu barriga. Todas esas cortadas, ¿de dónde son? Yo misma. ¿Tú misma te haces esas cortadas? ¿Para qué? Me gusta ver la sangre salir, me gusta sentirme mejor, me hace sentirme feliz. Ok. ¿Y tu vida por qué fue tan difícil? Bueno, yo crecí en Puerto Rico y creciendo allá vi muchas cosas que para ese tiempo chiquita no pude, no quería ver. You couldn't process. Yeah, I couldn't process that. Después 3 años con ella, lo conocí después de los 8 meses y me siento mejor con él que estando que con la ella. volvió? ¿En qué Porque está? ella fue, Que te por culpa de calles, ella ya, fue. Me ya puse hablaste. así. ¿Por qué? Porque ella bailaba, venía a las 4 de la mañana mientras yo estaba sola en la casa. No, pero alguien tenía que esperándola. trabajar para mantener Sí, la pero ella casa. podía hacer otra cosa, no bailar y desnudarse al frente de otra gente. Perfecto. Vuelve ahí al podio. Thank you. ¿Y tú? ¿Qué haces, Abraham? Yo soy artista de tatuajes. Yo de vez en cuando viajo a hacer tatuajes con tattoo conventions y también cuando estoy haciendo mis tattoo conventions tengo unos cuantos personas que yo hago los tratamientos que yo hago con ella. ¿Qué yo los hago. tratamientos? ¿De qué estás hablando? Si me dejas, doctora, yo traigo un video que le di a la productora que va a explicar lo que hacemos los vampiros modernos de energía. Déjeme ver, señor director, por favor. A Alejandro Montoya, un joven de 23 años que desde hace 4 se considera un vampiro energético. Dime qué vas sintiendo. Dolor en la espalda y en el cuello, como si me estuvieran pesando, si tuviera peso en los hombros. Con un movimiento sencillo, Alejandro hace un escáner a sus pacientes para diagnosticar si son canales o receptores energéticos. Para evitar ser víctima de ataques energéticos, recomienda usar aretes y collares en plata. Según Alejandro, no todos los vampiros energéticos están dispuestos a revelar sus secretos o ayudar a las personas. Entonces tú eres un vampiro energético, Sí, señor. que robas energía para ayudar a curar a los demás. Sí, y también les quito la energía mala que está en el cuerpo de ella y se lo meto al cuerpo mío para que ella no tiene que sentir mal. Porque Por Dios, doctora, ¿qué es eso? Ella va a llegar a suicidarse de nuevo. Yo no me voy a llegar a suicidar, yo me siento mejor. Ponerla a Yo estudiar, me en vez de siento estar- mejor que ¿Quién estando tiene contigo. testigos en este caso? Yo, doctora. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo, nuestro experto, y nada, le daremos una solución a esta locura que estamos viviendo en este mundo. No se vayan. Yo era un vampiro. Yo era un ¿Dónde vampiro antes. conseguiste este payaso? Payaso, tú. Payaso, tu Calla. Ese vampiro no trae nada bueno. Él dice que él es un nuevo vampiro. No sé lo que él dice. Sí. Yo soy el loco por él toma más sangre. Caso cerrado. Cristal demanda a su actual esposa Rosa y la nueva pareja de su esposa, Abraham, exige la devolución de $10,000 que tenía en una cuenta bancaria mancomunada con Rosa y que ésta retiró hace 8 meses aproximadamente para darle el dinero a él, que lo conoció hace 8 meses, comprarse un carro fúnebre para ir a
¿A dónde? ¿A Transilvania? Sí, doctora. A Transilvania, allá, no sé, en Europa. No sé dónde van a llevar el carro fúnebre. En Rumanía, el carro fúnebre. No sé si lo van a llevar en un ferry, en el ferry que va a La Habana, nuevo. Yo no sé. Porque esto a mí no me hace sentido, señores. Esta chica con alma de mártir, porque para mí tiene alma de mártir o algo, dice que la quiere, que quiere estar con ella, que quiere ser su tutora. Como está discapacitada, porque ahora no está tomando medicina ni está tomando nada, que le devuelvan sus $10,000 y convertirse en la tutora de Rosa, que quiere el divorcio porque se siente feliz con el vampiro energético. ¿Algo más que quieran añadir? Doctora, si me permite. Nada más quiero decir que en los 8 meses que ella está conmigo y yo le estoy haciendo este tratamiento, sin su medicina no se ha cortado, no ha tenido ningunos ataques bipolar. Nada, no tiene ningunos problemas, está completamente feliz. Lo que ella tiene es celos. ¿Celos de qué? Por favor, mírele Celos. cómo me la volvió, míremele la piel, la volvió un lienzo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espera. Mami, Mami, déjala. Así Si no me la permite, conocí. nada más quiero decirte una cosa, porque De lo que tú grosero, estás porque diciendo nomás se pasa de lo como se grosero. parece, eso es ignorante. Mira, a mí no me importa si se mira así o si se mira como estaban las fotos 8 meses atrás. Yo todavía la amo. Es la misma cosa, ella es la misma persona, pero más feliz. Yo arreglé lo que ella hizo. Arreglas, es que no le estás dando el medicamento. El testigo, Está bien. el testigo es Mírala. tuyo. Sí, sí. Pasemos al testigo de la demandante. necesito más, Blanca, tú sabes que puedes en cualquier momento volver a decaer. Obviamente No lo no. necesito. Obviamente no. Buenas tardes, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Sobándola. Ronald. Yo soy Ronald. testigo de Crystal. Ok. Sí. Bueno, ¿qué has venido a declarar, Sí, Ronald? vine a decir que yo era un vampiro. Yo era un ¿Dónde vampiro antes. conseguiste este payaso? Payaso tú. Payaso Payaso que si tienes pintura en la cara como payaso. yo lo conozco a él también. Yo he trabajado haciendo tatuajes con él. Y lo que él es un falso. Él dice que él es un nuevo vampiro. No sé lo que él dice. Sí. Yo soy el loco por él toma más sangre. Ok. Yo. Vamos a invitar a la sala a nuestros expertos. Entonces usted. El señor David de Vaprilla, quien es astrólogo y vidente, al pastor Marcelo Patrono y a la doctora Geisha Menéndez, por favor. Nada, hay una cantidad de cosas en este mundo que es increíble. Buenas tardes. Bueno, doctora, déjeme hablar primero con el pastor y con David, porque como esto tiene un aspecto un poco espiritual, antes de entrar a la materia. A ver, ¿qué opina usted de estas personas que dicen ser vampiros de energía, que manejan? Este hombre para mí está jugando con la vida de esta muchacha. Porque en este momento ella está demostrando quizás, no sé, él dice que ella no ha intentado hacerse daño, etcétera. No sé Pero no sé, a mí me parece que esto va Por favor, contrario cállate. a lo que dicta la lógica. Sí, obviamente esto es altamente pernicioso, tóxico, es dentro de lo esotérico que se maneja. Aquí fundamentalmente es la falta de amor, la gran carencia que afecta a estas personas de heridas que no han sido sanadas, y esa necesidad de sanar busca creencias esotéricas, religiosas, cualquier cosa, mística. ¿Lo ves igual? Doctora, el lado esotérico no tiene nada que ver con eso, porque sí hay gente que en realidad cura con energía. Por ejemplo, estamos hablando del Reiki. El Reiki se conoce desde hace muchos miles de años atrás, que se practicaba en Egipto y con eso se ayudaba a personas. Pero en este caso estamos hablando de algo completamente diferente, que se ha tergiversado pues por la circunstancia que estamos ya observando. He estado viendo todo el programa y todo esto está tergiversado en realidad, y como dice aquí el caballero, eso no existe. Existe. O sea, que esto Sí, es es cuento de camino. No es charlatanería. Cuento de camino. exactamente. Ok, hablemos de verdad entonces del desorden bipolar. El desorden bipolar, doctora, es un desorden que impacta, es decir, es un desbalance químico, y el tratamiento indicado es con medicamentos para ayudar a balancear
el químico y que ella entonces, el paciente no tenga Cállate, estos por favor, cambios cállate. de ánimo, porque en eso consiste, en que hay Ahora, altas y hay y bajas. bajas, claro, están los dos extremos. Pero el factor de que ella no esté tomando sus medicinas es serio porque ya haya tenido un historial de intento de suicidio y eso la pone en alto riesgo que pudiera volver a tener un episodio así. Ven acá. ¿Qué edad tú tienes? 24. 24. ¿Y tú padeces de alguna enfermedad mental? No, ninguna. ¿Nunca te han diagnosticado con nada? No, nada. Nunca. Yo solo la quiero a ella, yo solo quiero tenerla. Escúchame. Tu definición del amor está tan distorsionada que a mí me preocupa. Esto no es amor. Y yo te veo que si tú estás aquí sana y tú estás echando para adelante y todo, ¿por qué te vas a responsabilizar por algo que no te toca a ti? Fin y al cabo, ella te dejó. Ella te dejó. Te dejó, está con otro, en tu cara te dice que no lo que... Ella me pidió el divorcio. Ella me lo pidió. Gracias. Decisión del caso. Concedo el divorcio porque este matrimonio está irremediablemente roto. La suma de $5,000 se la devuelven a ella inmediatamente. ¿Sabes por qué dije 5,000? Porque si tú pusiste una cuenta mancomunada con dinero que tú estabas depositado, pero le diste a ella firma, estabas diciendo que la mitad era de ella. Entonces, $5,000 a ella en 15 días y el divorcio y cada cual por su lado. Te deseo buena suerte. Espero que abras los ojos y entiendas que tienes que tomar tu medicamento, que la energía energética esta del vampiro y el diablo no te va a hacer nada más que volverte en peor condición de la que ya tú tienes, ¿ok? Así que despierta de ese dulce sueño que tú tienes entendimiento. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.